Continuamos con Dr. Mauro, un mundo sexual, porque todos necesitamos amar. Esta televidente nos hace la siguiente consulta. ¿Cómo puedo saber si debo de volver con mi esposo? Lo primero que tengo que mencionar es que esta es una situación muy personal que amerita una valoración individualizada. Para evaluar todo lo que ha sucedido entre ustedes a lo largo de la vida marital y del mismo noviazgo. Sin embargo, hay dos variables que siempre hay que tener en cuenta. No debe de volver hasta que el motivo de separación ya esté totalmente superado. Por ejemplo, si lo que los separó fue el licor, tenemos que volver hasta que ya se haya dejado ese vicio. Si lo que los separó fue que él o ella eran muy botaratas, tenemos que volver hasta que aprendamos a manejar las finanzas. Por eso muchas veces antes de volver, tenemos que asumir un proceso terapéutico para cambiar aquellas cosas que dañaron la relación. Además, cada uno debe de evaluar si la separación dañó el vínculo que los unía, si el amor se fue, si la mala vida y las malas experiencias sufridas destrozó el cariño. O si por el contrario, todavía se mantiene viva la llama del amor y el fuego de la pasión. Yo soy Ana Isabel Corrales, máster en Psicología Educativa. Usted puede hacer sus preguntas y comentarios a esta su sección, Haciendo Familia. Claro que sabemos que son delicados. Claro que sabemos que la importancia de los testículos es enorme. Claro que sabemos que son sensibles. Es decir, conocemos esos aspectos generales de la función testicular. De lo que no estamos familiarizados es en torno a esas señales que nos hablan que el testículo está funcionando bien o que el testículo está funcionando mal. Ese es el verdadero problema. Por eso vamos a repasar esas señales, esos avisos, esa comunicación que tiene constantemente el testículo con el cuerpo. Y quizás la mejor manera de evaluarlo es analizando el semen. Siempre nos gusta hablar de que el semen llega de las entrañas mismas del testículo, del puro centro, de los conductos, donde se encuentran las células más importantes de cada uno de los testículos. Por ende, nos habla mucho de lo que está sucediendo internamente. Nos gusta también recordar esas características. El semen normalmente tiene que ser blanco o nacarado. Óigase bien, la cantidad es de 2 a 5 cc y estamos hablando que el testículo tiene un olor que impregna al semen. Produce una serie de sustancias, el testículo y las glándulas, que le dan un olor característico que es a cloro. Sí, como el cloro que se utiliza para lavar ropas y blanquear camisas. Ese olor a cloro es el característico del semen. Y el semen puede ser líquido o coagulado, es decir, que salga como pura agua o espeso. Esas son las señales que nos dicen que el testículo está funcionando bien en la producción de los espermatozoides y del semen. Pero hay otras señales que nos hablan de lo contrario. Cuando el semen tiene un mal olor, que nos habla de un proceso infeccioso. Cuando tiene un color que no es blanco, que es amarillo, verduzco, café, sanguinolento o achocolatado. Esto nos habla de que hay una alteración en los testículos o en las glándulas que lo producen, como la próstata, como la vesícula, en fin, que tenemos que buscar ayuda, porque es el testículo el que está en problemas o alguno de los órganos del aparato del varón, del aparato urológico. Es ahí donde tenemos que entender. Pero tenemos también que recordar que aunque en la mujer es muy difícil saber si es fértil, es decir, nos cuesta mucho saber si una mujer puede tener hijos, pero en el hombre, por el contrario, es sumamente sencillo. Hacemos un examen del semen, hacemos un examen de ese eyaculado para ver cómo están los espermatozoides. Y ese examen es muy sencillo.
Se llama espermograma y tiene 3 características que debemos de recordar. Para poder saber que se es fértil, se tiene que pasar 3 días sin tener relaciones sexuales. 3 días de abstinencia, óigase bien. Se llega al laboratorio, le van a dar un frasco estéril, ahí mismo recoge la muestra. Sí, el varón, óigase bien, tiene que masturbarse, lo pasan al baño, él recoge la muestra y de inmediato se hace el análisis en el laboratorio. Con el tercer requisito, que es que no tiene que tocarla con la mano. Toda la muestra tiene que caer en el frasquito, no un poquito de muestra, no un poco del semen, sino todo el semen que se obtuvo de esa eyaculación. Y ahí se hace el conteo y de esta manera nos damos cuenta si el varón es fértil. La fertilidad es muy fácil de determinar en el hombre. De igual manera, cuando estamos hablando de lo contrario, ese hombre que lo que quiere es no tener más hijos, y entonces se pregunta, ¿cómo es la cirugía para esterilizar al hombre? Que se llama vasectomía. La vasectomía es una cirugía muy sencilla. Estamos hablando que dura 30, 40 minutos, que se realiza en el consultorio, que es con anestesia local y que el individuo sale a los 40, 60 minutos caminando para la casa y requiere de un reposo relativo del cual se recupera rápidamente el varón. Pero esta cirugía tiene un bemol, tiene una característica que tenemos que recordar, que es muy difícil de revertir. Es decir, una vez que el varón se opera, tenemos que pensar que es para siempre. No es como dice la gente, que es que se amarró los conductos o los tubos y luego se desamarran. No, no es que amarro y desamarro. Una vez que corto, amarro o ligo, el conducto queda totalmente separado. Quedan 2 cabos que luego cuesta mucho unir. Por eso siempre nos gusta decir que es una cirugía para siempre. Aunque la podemos revertir en algún grado de casos, no es que todos los que se operan podemos realmente volver a unir con éxito esos conductos cortados. Pero atención familia, atención, porque el testículo también tiene unas enfermedades que me interesa mucho, que papi y mami lo sepan en la casa, que los jóvenes lo sepan en la casa. ¿Por qué? Porque resulta que el cáncer de testículo es el cáncer más frecuente del hombre joven. Es el cáncer que afecta más entre los 18 y los 35 años. En ese grupo de edad es el cáncer número 1. Y a veces no da ninguna molestia, a veces no da ningún síntoma. A veces fue porque él recibió un golpe que haciendo el examen el médico lo encuentra. Por eso nos gusta decir algo que puede ser sorprendente. Hay una forma de prevenirlo, hay una forma de detectarlo a tiempo. ¿Saben cuál es? El autoexamen testicular. El varón tiene que acostumbrarse a tocar los testículos, a sabérselos de memoria. Sí, para que en el momento en que sienta algo raro, una masa, una pelota, una irregularidad, un dolor, de inmediato consulte. La mayoría de las masas o pelotas que se pueden sentir no son cáncer, afortunadamente, pero sí son fundamentales que sean evaluadas. Por eso queremos el autoexamen de testículo y son los padres los que tienen que enseñarle. Por eso le invito a que entre a nuestra página drmauro.com, busque usted autoexamen de testículo y aprende a hacerlo y se lo enseña a sus hijos desde temprana edad. Pero también hay otra de las enfermedades que es muy común, el varicocele. Como las mujeres tienen varices en las piernas, al hombre también se le pueden hacer, pero en las venas que van al testículo. Y se ingurgitan. Podemos verlo en esta imagen. Sí, ahí es donde se ve cómo se ingurgitan las venas que van hacia el testículo. Y produce 3 tipos de dolor, 3 tipos de manifestación, 3 tipos de dolencia. Por un lado es un dolor sordo. Es un dolor que es constante a lo largo del día y que va fluctuando. No llega a ser tan intenso, pero no llega a ser tan poco como que no esté presente en el cada día. Además, genera como que se ensancha la base del testículo y el testículo se vuelve más bajo. Por eso decíamos en el primer segmento que los testículos puede que uno esté más alto que otro, pero no desproporcionadamente. Y cuando hay un varicocele, se ve caído totalmente el testículo. Pero su verdadera importancia, además del dolor, es que puede provocar esterilidad. Por eso hoy queremos hacer el diagnóstico antes de que ese varicocele dañe permanentemente la capacidad de tener hijos, antes de que dañe permanentemente la fertilidad del varón y produzca una esterilidad.
pero hay otras causas de dolor. Óigase muy bien, la abstinencia sexual. Cuando no se tienen relaciones sexuales por mucho tiempo, puede haber dolor en el testículo. Y también las infecciones, que como decíamos al inicio, suelen acompañarse de ardor al orinar, ardor con la salida del semen, ardor en el caño de la orina, o pueden acompañarse también de cambios en el color del semen. Por eso hay que consultar cuando el testículo comienza a molestar, comienza a doler. Pero hay un dolor en particular que me interesa destacar, que es el producto de la torsión testicular. Cuando un dolor, probablemente por un golpe, por un movimiento, no cede con el reposo en 5, 6, 10 minutos, hay que ir corriendo al hospital. No es que hay que ir al hospital, es que hay que ir corriendo al hospital, porque puede que se haya dado un mecanismo de torsión. Y entonces deja de llegarle sangre al testículo y hasta se puede perder el testículo. Imagínense lo que eso significa. Imagínense lo que es, por un simple golpe, perder uno de los testículos con todo lo que representa. Y nos señalan nuestros compañeros, sí, que vamos a hablar en el Sexo Alerta de algunos bemoles, de algunas características de la vasectomía. Veamos. La vasectomía es una cirugía difícil de revertir, por eso es preferible posponer la decisión en las siguientes condiciones: personas muy jóvenes, ausencia de hijos, partos difíciles y embarazos difíciles. Razones de sobra para un Sexo Alerta. La vasectomía es una cirugía libre. Cualquier varón puede ir a la consulta y se la realiza en cuestión de 30, 45 minutos. Pero tenemos que entender que es irreversible, por lo menos desde el punto de vista práctico, o que es muy difícil unir nuevamente esos conductos para que el semen pueda pasar por esos conductos que fueron cortados. Por eso se debe de evitar tomar decisiones en situaciones aprensivas. Ese adolescente, ese joven, ese adulto que tiene un embarazo no deseado, ese hombre casado que ve que el embarazo de la esposa fue muy tórpido, muy difícil, o el parto hasta fue traumático. Y a veces simplemente dice, ya no quiero más niños, no quiero tener más chiquitines. Y luego las cosas cambian. Luego con el tiempo dice, yo sí quería, y se nos arrepiente, y resulta que esta cirugía es muy difícil de revertir. Por eso me gustaron estas condiciones que han anotado los compañeros, en los cuales por ninguna razón debemos apresurarnos a hacer este procedimiento quirúrgico. Y atención familia, nos indican sí, que la trivia sexual de la semana se ha hecho presente para que todos en casa participen y para que todos aprendamos. Raven, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta la trivia sexual de la semana. La pregunta de esta semana nos dice, de cada 100 jóvenes que desarrollan cáncer, ¿en cuántos es un cáncer de testículo? ¿10? ¿20? ¿40? Queremos saber su respuesta. Ingresa en este mismo momento a nuestro nuevo muro en Facebook. Raven, el laboratorio de siempre, con los medicamentos de hoy. Puntos que recordar sobre el virus del papiloma. La condilomatosis es la enfermedad venérea viral más frecuente en el mundo. Es provocada por un virus muy pequeño que no se ve a simple vista, el virus del papiloma humano. Puede provocar verrugas en los genitales que se ven como mezquinos diminutos. Este virus provoca el cáncer de cervix. Como muchas veces no da molestias, las personas lo transmiten sin darse cuenta. Rara vez se diagnostica con el Papá Nicolau. La biopsia y el ADN son las pruebas aptas para el diagnóstico. Este virus no se puede eliminar del organismo. En la actualidad existen vacunas que previenen el contagio. Hoy contamos con tratamientos muy efectivos para neutralizarlo. Opta por la vida, prevenir y consultar.
Ya regresamos con Dr. Mauro, Un Mundo Sexual, porque todos necesitamos amor.